Un saludo a todos, muy buen día. El día de hoy nos encontramos en este programa dirigido por parte de la Universidad del Atlántico y vamos a estar tocando un tema concerniente a lo que es la etnolingüística. Hoy vamos a estar viendo lo que es la concepción del sueño desde la perspectiva de diferentes creencias. Entonces vamos a estar mencionando la creencia de los Wayuu, de los Kusina, de los ET. También vamos a estar mencionando la creencia de dos religiones que digamos que abundan mucho acá en Colombia, y es la religión católica y la religión cristiana. Por otro lado, y sin dejar de lado, obviamente, no siendo lo menos importante, vamos a ver la perspectiva de la psicología. Entonces, vamos a empezar haciendo una presentación por parte de nuestros ponentes el día de hoy. Nos encontramos con Sebastián Augusto Manjarres, Natalie Campbell, la señorita Carolina Roló, Laura Arrieta y, por supuesto, Kimberly Ávila. Mi persona, Lorelei Fuentes, quien además de estar dirigiendo el programa, se va a encargar de dar una perspectiva también por parte de la religión cristiana. Bien, entonces vamos a arrancar con los Wayuu por parte de Laura. Hola Laura, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Puedes darnos tu opinión acerca de la concepción del sueño por parte de los Wayuu? Hola, ¿cómo están? Bueno, antes de hablar de la concepción del sueño de los Wayuu, voy a hablar sobre qué son los Wayuu primero para tener un amplio conocimiento de ellos. Bueno, los Wayuu se encuentran en una afiliación lingüística de Arawak ubicado en el extremo septentrional de Sudamérica, es decir, en el norte de Sudamérica, o sea, de Venezuela y de Colombia. Bueno, la tradición oral de los Wayuu es que eran nómadas la mayor parte del tiempo, o sea que no se quedaba en un lugar, sino que salía de forma permanente a otros lugares. Y por parte del tiempo permanecían en la región de Secoulú, serranía de Macuira, donde quedaba el Ii o sitio de origen de la casta Uliana, lugar de donde sale el chorro de agua profunda. Ok. Para hablar acerca un poquito de sus costumbres, los Kusinas vivían en cuevas de piedras. Lo hacían de noche por miedo a encontrarse con las tribus, ya que no hablaban el mismo idioma. Eran los rebeldes de esta región, no tenían jerarquía y mostraban un desorden social en sus comunidades. También los Kusinas no dormían en chinchorros, sino en el suelo. Los Kusinas eran recolectores de frutas silvestres, cazadores y pescadores. Son amigos de la mujer misteriosa Pulowi, personaje que da sabiduría a quien escoge. Y por último, el sueño entre los Wayuu es que nuestra alma no nos deja sino durante el sueño o cuando estamos enfermos. Es decir, somos flechados por Wanulu. Wanulu es la diosa de la muerte, por así decirlo. Ellos son creyentes espirituales, usan plantas como alternativa medicinal, creen en un dios denominado Malewia, que a su vez es el causante de la muerte de Yoluja. Y por último, en el espíritu llamado Wanulu, como lo dije anteriormente, que es el causante de las enfermedades. Tienen un respeto por los seres muertos a través de los sueños, hacen una relación del más allá con el más acá. Muchas veces estos son personas con poca muestra de familia, ya que cuando fallecen no revelan ni sus situaciones o no se alertan por algo. Gracias. Muchas gracias, Laura, por tu aporte el día de hoy. Bueno, vamos a continuar, que además de Laura, que también nos estuvo mencionando mucho acerca de las cocinas, Kimberly Ávila, la experta y exponente, nos va a comentar un poco más o a entrar un poco más en este tema de la perspectiva de ellos acerca del sueño.
Entonces, bueno, creo que Kimberly tiene algunos problemas con el audio, pero podemos hacer una llamada, ¿cierto? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Kimberly, un saludo. Un momento, Kimberly. Kim, apaga tu audio para que puedas hablar bien y nos escuchen la intervención. El audio del computador. Está apagado. El volumen del computador, bájalo para que nada más se escuche solo una voz. ¿Listo? Listo. Ok, ahora sí. Puedes hablar. ¿Ya me escuchan? Sí, Kimberly, ahora sí podemos escucharte, vamos a continuar. Sí, te escuchan, ya te escuchan. Hola. Hola, Kim. Hola, Kim, ¿ya escuchas? Hablas. Puedes hablar. Un saludo, Kim. Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es los Cusinas. Les cuento que los Cusinas son un grupo étnico o tribus que se encuentran en La Guajira. Existen tres tipos de Cusinas: los que viven en el norte, los que viven en el sur y los que viven en la costa orientales, los cuales se caracterizan por sus habilidades lingüísticas, su parentesco y el comercio, pero tienen unas diferencias que son muy, muy descriptibles, que son los territorios, su economía y sus variaciones lingüísticas y el mandato de su grupo frente a otros. Es decir, que nadie se podía meter con los otros porque eran respetadas todas sus creencias y los territorios. Los Cusinas eran reconocidos por sus habilidades y diestros guerreros. Eran dueños de una gran movilidad y su conocimiento del territorio, los cuales también vivían de la pesca, de la caza y del comercio, como lo hacían anteriormente los guayú. En el siglo XVII los guayú se hicieron dueños de los animales domésticos, que eran propiedad de los europeos, y fueron tachados de ladrones de ganado. En el siglo XVIII, los Cusinas andaban ocasionando muchos daños, ya que ellos no tenían un lugar donde vivir. Y se tiraron de enemigos a todas las provincias de La Guajira, porque se robaban los niños pequeños para venderlos como esclavos. Les voy a hablar un poquito en qué consistió lo que es el final de los Cusinas. Ellos se dedicaron al robo, asalto y chantaje en toda La Guajira. Ellos salían de noche para robar animales, niños, mujeres y hombres, para vendérselo a un señor llamado Kior, quien era el dueño de los barcos. Es decir, ellos compraban a estas personas y se los llevaban a Europa para venderlos como esclavos. Después de todo esto, los guayú estaban como cansados de que los Cusinas andaban robando, estaban destrozando todo, su territorio, las creencias y las costumbres de ellos. Hubo un enfrentamiento porque andaban robando los animales. Pero los Cusinas no sabían que los guayú siempre permanecían armados. Entre ese enfrentamiento, los guayú terminaron matando a los Cusinas y los quemaron por ser desobedientes. Cuenta la historia que los Cusinas fueron arrastrados por un huracán tan fuerte que llovió todo el día y toda la noche. Como ellos no tenían un lugar fijo donde dormir, fueron arrastrados por los arroyos. Y para terminar con esto, les cuento que los guayú mataban a los Cusinos de una manera muy cruel. Envenenaban las flechas con el veneno de la serpiente y los dejaban durante un mes esas flechas ahí con los huesos de pescado, para luego atacar a los Cusinas y que su muerte fuera letal.
Espero que le haya servido mucho mi información y muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Kimberly, por tu intervención. Bueno, ahora sí vamos a pasar también a ver, digamos, a incluirnos un poco más en la perspectiva de los GT. Esta intervención está a cargo de la señorita Carolina Rolón. Un saludo, Carolina, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿cómo estás, Lorelei? ¿Cómo están, compañeros? Sí, aquí escuchando las intervenciones de los compañeros y podemos ver que existe mucha relación entre estas culturas, porque, bueno, primero vamos a comenzar hablándoles un poco de la cultura Ete-Enaka. Bueno, la cultura Ete-Enaka es un pueblo que se encuentra ubicado, un pueblo indígena ubicado en el Magdalena, un 60%, el resto se encuentran ubicados en La Guajira. Pero este pueblo tiene algo en particular que viene siendo que la forma de concebir los sueños es muy importante para ellos. De hecho, ellos no se levantan y se saludan como nosotros nos saludamos naturalmente, buenos días, ¿cómo amaneciste? Sino que ellos se dicen, ¿cómo soñaste anoche? Esto se debe a algo muy importante que es la conformación del cuerpo. Antes de hablar de los aspectos del sueño, tendría que explicarles algo fundamental para ellos, que para ellos su estructura física está compuesta por carne, por sangre y por huesos, pero que el alma que nosotros llamamos alma, para ellos no se llama alma, ellos lo prefieren llamar con el nombre vernáculo que viene siendo To. El To viene siendo ese soplo divino que les da su deidad que se llama Yahu, y esa deidad cuentan los ancianos de esta cultura, de esta tribu, que es introducido por el ombligo. No se encuentran datos relacionados porque algunos ancianos no se ponen de acuerdo y algunos dicen que pues que es introducido el To durante, algunos dicen que es a los 5 o a 6 meses cuando se encuentran en la gestación del vientre de la madre, pero otros dicen que es al momento de nacer. Sin embargo, esta idea que ellos tienen del To, que es el soplo divino, es el aliento de vida, lo relaciona mucho con el sueño. ¿Por qué? Porque para ellos el To no está vinculado con el cuerpo, sino que es algo que llega y que se escapa por las noches. Cuando ese To se escapa por las noches es lo que podemos llamar el sueño. ¿Qué podemos decir? Esta cultura tiene mucha relación, gracias, tiene mucha relación otras, o sea, también con la religión, pero más adelante estaremos hablando de eso. Ahora a continuación mi compañero Sebastián va a seguir hablándoles sobre esta cultura muy, muy importante. Antes de continuar con Sebastián, me encantaría, chicos, que activaran la cámara para hacer un poco más dinámico. Estoy segura que nuestro público quisiera verlos también. Entonces, bueno, por parte de Sebastián, ahora continuamos también con la cultura ET. El señor Sebastián Augusto Manjarres. Un saludo, Sebastián. Bueno, Sebastián, permíteme un segundo, por favor. Déjame y leo este fragmento que me parece muy bonito y lo tomé como ejemplo. Dice, el cuerpo es una caparazón, en él solo hay carne, por eso es una caparazón. Es una caparazón porque lo que sin todo el cuerpo es una cáscara. Todo es un respiro, es un soplo. No es un aire que hace que la sangre
sangre y el corazón se muevan. Él hace suspirar a las personas. Bueno, creo que tuvimos un problema con la intervención de Carolina. Si Sebastián puede darnos el placer de leer el fragmento mientras Carolina regresa y continuar con su intervención. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo. Hola, ¿qué Eh, tal? Buenas. Sí, ese fragmento que vemos ahí es bastante interesante. Fue extraído de la misma concepción que tienen los ETE. Y si lo leemos, voy a permitirme leer. El cuerpo es un caparazón, en él solo hay carne, por eso es un caparazón. Es un caparazón porque lo que le da vida es To. Sin To, el cuerpo es una cáscara. To es un respiro, es un soplo, no tiene huesos ni carne. Es un aire que hace la sangre y el corazón se muevan. Él hace respirar a las personas, hace que se muevan los brazos y las piernas, los pies y las manos. Sin To no habría vida. Entonces vemos que es algo bien interesante la concepción que tienen los ET en cuanto a lo que significa el To, lo cual más adelante de pronto con mis compañeras van a hacer un énfasis o van a enfatizar en lo que una intertextualidad, ¿verdad? En lo que podría ser de pronto a lo que el occidente llama alma. Sin embargo, ellos, como mi compañera anteriormente decía, no lo consideran así. Eh, a lo que yo respecto es algo que además del To, porque no solamente el ser humano está hecho de To, sino que hay algo muy interesante también que tienen los ET en su concepción filosófica, es a lo que llama ya. Buterilla, si lo traducimos, va a tener diferentes significados. Puede ser cabeza, puede ser cerebro, también puede ser entendimiento, memoria. Bueno, estas diferentes definiciones es a lo que ellos le llaman buterilla. Entonces, los ET piensan que el pensador reflexiona y memoriza. Entonces, él está en constante reflexión frente al mundo, frente a lo que cree, a lo que sus ancestros le dicen, y todo eso le da para memorizar. Entonces, una persona en la etnia de los ET que está en contra o se avergüenza de sus ancestros y de su cultura, para ellos es tachado un sordo mudo, pero no un sordo mudo físicamente, o sea, que tiene la discapacidad, sino que es una persona que no acepta su cultura. Por ende, ¿por qué? Porque es que para llegar al Buterillá, los ET consideran que la forma de llegar es por medio de la lengua y los oídos. Esa es la razón por la cual ellos consideran que si una persona se avergüenza de su cultura sería una persona sorda y muda. Bien, continuando un poco más adelante, para los ET consideran que Buterillá es algo fundamental, ya que para el To, ya que el To aprende. ¿De a qué aprende? Aprende del Buterillá, de lo que la persona reflexiona y memoriza. Eso ayuda al To en sus múltiples viajes por el mundo, como decía mi compañera, porque el To no es carne, el To viaja, ¿ya? El To es un ser
digámoslo nosotros aquí occidentalmente, espiritual, no es carne ni es hueso. Hay algo interesante también que quiero referirme y es la concepción que ellos tienen por medio del To. El To me perdí, disculpen. El To tiene dos maneras de verse. Una es dos componentes anímicos. Una es el activo, el To activo y el To pasivo. El To, a lo que se refiere, el To activo es un To que viaja, que conoce, mientras que la persona, la carne, el hueso duerme, el To viaja, el To conoce, y es por eso que en los sueños a veces recordamos cosas que vivimos previamente, porque el To nunca, el To, ellos lo llaman, el éter lo llaman que son, que no son estáticos. Sin embargo, hay otra manera del To accionar, que es la parte pasiva. En la parte pasiva, el to sí, no viaja, sino que se queda cerca del cuerpo porque hay una presencia sobrenatural que busca hablarle. Y es cuando a veces vemos que nosotros soñamos con personas que han muerto, con que nos habla el pasado, y esas dos son las dos formas de accionar el éter, la forma activa, que es viajando, y la forma pasiva, que es cuando una entidad sobrenatural busca hacer presencia. Muchas gracias. Bueno, Sebastián, estuvo muy interesante tu intervención y justo aquí quisiera hacer como una inclusión, ya que de hecho vamos a pasar al tema de la religión por parte de Carolina. Quisiera hacer mi intervención, que bueno, yo fui criada en la iglesia evangélica, entonces algo que es muy común acá o en esta parte o desde esta perspectiva es que cuando un muerto bueno, se despide, se va de la vida, lo primero que hace o lo que estas personas creen es que por medio de los sueños él se despide. Entonces aparece y entonces sería como una despedida a la persona que más quiere o digamos la persona más cercana o la persona que tiene una conexión con él. Y en caso de que no sea así, algo que también me llama mucho la atención es que si la persona, digamos, es un vecino del muerto y sueña con él, entonces va y le dice, mira, tu papá me dijo esto en el sueño, que te dijera esto. Entonces eso es algo que es muy común en la religión evangélica. Entonces, sí, como dices tú, desde el pasado, digamos que podemos hacer un contraste entre estas dos formas de verse, que desde el pasado para estas dos religiones se despiden desde el más allá, digamos, desde el purgatorio, las ánimas. Entonces, vamos a continuar, que Carolina nos tiene un aporte muy importante acerca de las religiones. Carolina. Claro que sí, Lore. Mira, escuchando también los aportes de los compañeros, sí, mira, la iglesia, hablando de la iglesia católica, puedo ver que, bueno, hay una gran diferencia porque de parte de nosotros no decimos que nuestro espíritu se va a merodear o a explorar el mundo, sino en la parte religiosa y en la Biblia lo podemos apreciar es que los sueños es más que se relacionan en la parte de los Naka, se relacionan en la parte final donde sirven como una revelación. ¿Qué pasa? La Iglesia Católica divide estos sueños en dos partes, sueños públicos y sueños privados. Los sueños públicos eran los que se utilizaban o los que eran tomados en cuenta en la época de Jesucristo y estos sueños fueron terminados, o sea, ya no fueron tomados en cuenta con la última, o sea, cuando murió el último apóstol que fue Juan. De ahí en adelante, esos sueños, o sea, tú puedes soñar
y estos sueños no son tomados en cuenta porque estos sueños son llamados revelaciones privadas. Estas revelaciones privadas no son útiles para el mundo, no son útiles para las demás personas, porque ellos dicen que las revelaciones serán nuevamente introducidas con la segunda llegada de Jesucristo. Pero si podemos darnos cuenta, actualmente han habido muchos ejemplos. Yo tengo entendido la revelación de que por ahí hay un documental del fin de los tiempos y hay un ejemplo de un papa que no recuerdo ahora cuál es el nombre, pero este papa predijo las generaciones de los siguientes papas que iban a ver y predecía el fin de los tiempos con el último papa que supuestamente iba a ser un san franciscano y actualmente estamos con un papa san franciscano. También hay algunos ejemplos como lo de la Virgen de Fátima, donde era atentado contra el Papa Juan Pablo II. Y fue un sueño privado, pero de hecho afectaba mucho al mundo, porque afectaba mucho a la Iglesia Católica, con el máximo exponente que es el Papa. Bueno, mira, la Iglesia evangelista tiene un concepto un poco parecido también, habla de revelaciones, pero hay algo diferente. Es que nosotros en la Iglesia Católica no se habla de revelaciones negativas o por ejemplo, no se habla de que los sueños son utilizados por espíritus malignos, pero la iglesia evangelista es un poco más proyectada a ese tipo de cosas y tiene un ejemplo en Samuel 28. Ahí habla de la revelación que se le hizo a Samuel por parte de un espíritu maligno y le hizo crear una confusión. Entonces, si podemos darnos cuenta, existe cierta similitud en que sí son utilizados para revelaciones y en todos los indígenas que hemos hablado, como los Wayuu, los Etenaka y los Kusina, también eran utilizados para revelaciones, pero en nuestra creencia religiosa no se habla de que el espíritu se desliga del cuerpo en los sueños para ir a merodear en las noches. Bueno, me gustaría seguir escuchando aportes. No sé, compañera, si Lore tienes algo más que decir. Sí, de hecho, bueno, quería recordarte tal vez el nombre de este papa del que nos hablabas, de San Malaquías, ¿cierto? Carolina, mira, fíjate que por parte de los evangélicos, anteriormente también se tenía muy en cuenta, como tú dijiste en tu intervención, por parte del Estado, la interpretación de sueños que estuvo a cargo de José, que fue un libro, bueno, uno de los más importantes del Antiguo Testamento. Y luego nos venimos al Nuevo Testamento con el nacimiento de Jesús, en donde el ángel se aparece a José y le dice, toma tu esposa. Y luego más adelante, como mencionaste tú también en el Apocalipsis, que también es llamado el libro de las revelaciones, donde todo esto se le muestra a Juan por medio de sueños. Entonces podemos ver que antes se le daba o se le atribuía mucha importancia a los sueños y pues porque la religión y el Estado se encontraban en comunión. Sin embargo, ahora mismo ya pues el Estado está totalmente desligado de lo que es la religión, entonces en la religión evangélica se tienen en cuenta los sueños. Es muy normal que alguien te diga, bueno, ¿y qué significará este sueño? Oye, mira, yo soñé con tal, ¿qué significará esto? Entonces, ya sería como una interpretación personal que le puede dar uno a sus propios sueños, pero ya pues no sería algo general o como tú mencionabas. Bueno, ¿qué más? ¿Algo? ¿Sí? De hecho, Lore, podemos decir que nosotros como cultura en general, y si puedes darte cuenta en películas, siempre muestran escenas de la persona fallecida y el espíritu al lado observando su cuerpo, y eso es uno de los ejemplos que podemos ver en la parte de los Etenaka, que
el espíritu se sale. De hecho, mira, ellos los envuelven, a los fallecidos los envuelven en hamacas y hacen un ritual, y cuando los van a sepultar, pues anteriormente los sepultaban o sea, en su propia casa, y tenían que abandonar la casa y buscar otra nueva. Pero ahora ya no, ahora tienen cementerios, pero igual los siguen sepultando, bueno, ya no, pero anteriormente sí los sepultaban en forma de posición fetal, y con una mirada, dependiendo si era mujer o era hombre, mirando al oriente o al occidente, para que, dependiendo del lado donde venía la deidad, si era la deidad femenina o Yahoo, que era la deidad de los hombres, se los llevaba el espíritu. Entonces, así podemos ver que pues en nosotros, particularmente como cultura, pues yo particular creo que el espíritu se sale en la noche, y que conoce regiones diferentes, porque hasta en poesía y en muchas cosas puedo creerlo, porque, o sea, ¿de dónde conoces tú lugares que nunca has visto o personas que... Bueno, creo que Carolina tuvo un ancestral, no sé, problema, milenario, no pero sé, sabes que pero me parece que sí hay mucha relación en nuestra cultura, y de hecho ni siquiera deberíamos en las indígenas, y tienen ese tipo de creencias. Muchas gracias. Bueno, Carolina, sí, tienes mucha razón y de hecho, ¿Hasta gracias dónde a me ti por tu escucharon, por favor? intervención. No sé, Sí, aportaba logramos sobre el escucharte aspecto todo. cultural. Sí, sí, logramos escucharte, Carolina. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, un punto muy importante que tú tocabas era este momento en el que se supone el cuerpo, perdón, el alma sale del cuerpo en el momento en que sucede el sueño. Y una cosa muy importante que a muchos seguramente les ha pasado es lo de la parálisis de sueño, que no sabes si estás dormido, no sabes si estás despierto. Y bueno, este tema me parece muy interesante y bueno, por eso queríamos también incluir en este repertorio de creencias una ciencia que podría hablarnos pues por parte con pruebas, con cuestiones sólidas y un poco más generales. Entonces, pues, la señorita Natalie Campbell nos va a exponer un poco acerca de lo que es el sueño por parte de la psicología. Muy buenas noches, Natalie. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias, Natalie. Queremos escucharte el día de hoy. Bueno, me alegra que estén bien. En primer lugar, sabemos que todos en la vida hemos soñado acerca de cualquier tema o hemos tenido una experiencia sobre sueños y sobre lo que queremos experimentar o interpretar con estos sueños que tenemos, ¿cierto? Entonces, en ese aspecto, en ese término de ideas, primero tenemos que definir qué es un sueño y cómo lo tenemos, esa concepción que tenemos en nuestra mente de un sueño. Normalmente definimos el sueño como una actividad que ocurre mientras dormimos, ¿cierto? Y en esta actividad de sueño a veces confundimos la realidad con el libido del sueño, y parece que estuviésemos viviendo realmente lo que es soñar. Estos tipos de sueños tienen una característica cognitiva, o sea, tenemos sensación de tiempo, sensación de espacio, de lugar, conocemos a personas que hemos visto, tenemos acciones que hemos hecho en un día, o sea, los sueños son emotivos. Entonces, normalmente, los sueños significan en nosotros un tipo de emoción y podemos sentir ese miedo, esa alegría, ese regocijo durante un sueño. Entonces, por eso tienen sensaciones cognitivas o características cognitivas. Ese es por, en primer lugar, acerca de la definición de qué es un sueño, ¿cierto? Pero por otro lado, vamos a estar hablando como de cuál es la función que cumplen los sueños en nuestra vida, ¿cierto?
Para la psicología, el sueño es como reparar o el dormir es como reparar nuestro organismo. Así también lo habíamos notado con los indígenas ETA, que decían que el sueño era una reparación del organismo y pues claro, viene lo de las partes que conformaban para llegar a un sueño y estas cosas, ¿cierto? Sin embargo, los sueños tienen como unas fases que cumplimos durante un tiempo determinado en el que estamos durmiendo. Se distingue en dos fases. La primera fase se llama los sueños REM, que son rápidos movimientos oculares en inglés, o MOR, movimientos oculares rápidos. Y la segunda fase sería el no REM, que obviamente es cuando estamos en el sueño pesado, el que estamos descansando como tal y que no estamos soñando o tenemos sueños que poco recordamos. Normalmente tenemos casi 40 o 30 sueños durante un sueño REM. Estos sueños hacen por eso nos recordamos muchas cosas que soñamos, pues porque son muy rápidos, ya que se da por el parpadeo rápido de los ojos. Es como cuando el cuerpo está tratando de mandarte a dormir, pero no puede. Entonces, tu cerebro, tu consciente, subconsciente está dormido, tratando de dormir, y tu cuerpo también. Entonces, el cerebro manda ese tipo de claves o este tipo de funciones al cerebro y eso se va reproduciendo durante un rango aproximado de 70 minutos, porque dura bastante tiempo estos tipos de sueños, y luego se van las otras fases, que son tres, que es cuando tenemos los sueños previos, cuando tenemos primero la transición de la vigilia, cuando estamos despiertos, pero sabemos que estamos dormidos, pero sabemos que aún estamos conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. En la segunda etapa podemos ver como es como el 50% de lo que dormimos. Estamos tratando de nuestros músculos ponerlos más débiles, estamos tratando de respirar profundo para poder dormir. Y en la última parte, que es cuando se dan este tipo de sueños REM, que son cuando se dan los episodios nocturnos, disculpen, eh, y que son como los terrores, hasta las parálisis del sueño, que lo leí en estos momentos. Sin embargo, la función principal de los sueños es como activar el sistema cognitivo de nosotros, ¿cierto? Eh, Tenemos como la función fisiológica de descansar, siempre será descansar. Sin embargo, la psicología ha tomado muchas teorías acerca de por qué soñamos. Ahorita estábamos hablando de que los sueños son como una representación de lo que hemos pasado, ¿cierto? Hablábamos de que en algún momento soñamos algo, tuvimos una experiencia mala y la recordamos nuevamente en los sueños. Los ETA, en comparación de la psicología, hablaban que había que recuperar esto porque pues está, por así decirlo, encerrado o enjaulado en un acontecimiento malo que tuvimos durante un sueño o que tuvimos durante una etapa de nuestra vida y no ha podido salir de ahí. Entonces, ellos por medio de canciones, si no estoy malo canto, se trataban de recuperar ese to para que pudiera volver a soñar, pues ese cuerpo no descansaba totalmente. Entonces, en la psicología hablamos de los traumas que tenemos, que realmente siempre son pesadillas, por así decirlo, constantes en nuestra vida. Bueno, la psicología dice que hay 4 o 5 funciones o las funciones más fáciles o más eh, activas en los sueños que son para que nos sirven, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, se dice que nos sirven para restaurar nuestro sistema emocional, nuestro sistema físico, podemos descansar, etcétera. Sin embargo, obviamente hay tipos de sueños o emociones que hemos reprimido en nuestra vida, que normal están en nuestra vida presente y las tratamos de revivir, por así decirlo, en los sueños. Entonces, para ese tipo de funciones emotivas sirven los sueños. En segundo lugar, pues el aprendizaje, por así decirlo, pues porque en los sueños retraemos los conocimientos que tenemos durante el día. Volvemos como experimentar, si estamos soñando sobre algo que hicimos malo en el día, volvemos a soñarlo y estamos retomando
aquella situación para poder mejorarla el día siguiente. También para la creatividad, algunos sueñan mucho sobre cosas que quisieran hacer y realmente en la vida real las construyen. Y en último, también podemos ver como las tomas de decisiones, pues porque los sueños nos ayudan a tener ese carácter o ese coraje que nos falta en la vida real y esas emociones que estamos reprimiendo se transforman en los sueños. Y entonces, algunas de estas curiosidades que tienen los sueños, supongamos en los sueños REM, que son, y como les dije, el rápido movimiento de los ojos, es que cuando tratamos de, por así decirlo, por despertar rápido durante un sueño REM, tenemos como un problema de, como, ¿cómo me les explico? Es como cuando nos despertamos rápido de algo y no estamos estables en la realidad presente, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿Me hago entender? Y esta realidad presente se transforma en lo que estamos soñando. Como cuando nos levantamos en la noche y vemos que pensábamos que era de día, no es porque tuvimos un despertamiento brusco de nuestra realidad, que era el sueño, para pasar a la realidad presente, de la realidad vivida. En comparación a, a las demás creencias y a las demás, por ejemplo, el catolicismo, a diferencia de los jetes, a diferencia de los wayuu y los cocina, es que la psicología no toma en cuenta el escepticismo, sino que van a la ciencia. Por ejemplo, hablamos bastante de Freud, que habla mucho de los sueños, que son parte de nuestro diario vivir y que son parte de lo que estamos viviendo en el subconsciente. Y trata de explicar el por qué, si tenemos un mal sueño, el por qué ese mal sueño con lo que hemos vivido. Nunca se van a lo el escéptico que puede decir que alguien, por ejemplo, si sueño, vemos que el conocimiento mítico o el conocimiento general hablamos de que si soñamos con una pantera pueden ser celos, si soñamos con una culebra puede ser, no sé, en ese sentido puede ser egoísmo y este tipo de cosas que representan estos animales. Eso lo hablamos de la parte escéptica, pero en la realidad de la psicología, ellos tratan como miedo, este tipo de cosas, y entonces hacemos que evolucione ese concepto de sueños en nuestra vida diaria. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Natalie. Estuvo muy enriquecedora tu intervención. De hecho, bueno, para hacer como una conclusión de todo, algo que me llamó mucho la atención, por mi parte, es como algunas creencias, digamos, como los ET, se centran en interpretar el sueño en cuanto a lo que es el pasado. Y también encontramos lo que es la religión católica, la religión evangélica, que se centra en el sueño en cuanto al futuro, en cuanto a lo que son las revelaciones. Y vemos por otro lado lo que es la psicología, que se centra en el sueño como el presente, como los miedos que tenemos ahora, como las cosas que estamos enfrentando, que obviamente han sido repercusiones del pasado, pero que llevamos hoy día. Bueno, chicos, me encantó mucho la intervención y el programa el día de hoy. Creo que fue muy enriquecedor todo esto en cuanto a los sueños, que es un tema bastante, digamos, curioso, que causó curiosidad en los espectadores. Y bueno, muchas gracias a todos por estar hoy presente, por regalarnos toda esta información que tienen en sus cabezas y compartirla con nosotros. Gracias a ti, Lorelei, por el día de hoy. Bueno, entonces nos despedimos. Recuerden que este programa... por escucharnos. Bueno, recuerden que este programa fue dirigido por parte de la Universidad del Atlántico en la especialidad del programa de licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, la materia de etnolingüística, que pues se centra obviamente en todo lo que es la multiculturalidad que trabajamos acá, o tenemos acá en Colombia. Chao a todos. Chao.